Buenos días. Muy bien. Bueno, estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes esta mañana y estamos, como saben, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta, am, y vamos a estudiarlo hasta el versículo 4 en el capítulo 2. Pero antes que nada, tenemos que contestar una pregunta para empezar. ¿Por qué preocuparnos por lo que pasó hace 2000 años? Un cambio de planes, una visita. ¿Por qué preocuparnos por lo que pasó hace 2000 años? Y la respuesta es que vemos delante de nosotros un modelo, un patrón, y es para nosotros. O sea, no hay iglesia que no tiene problemas, conflictos o malentendidos. Y si podemos ver el ejemplo de Pablo, podemos nosotros prepararnos, podemos nosotros aprender y perseverar, tomar responsabilidad y proteger la iglesia local. Podemos aprender la importancia de la paciencia, la importancia de un amor sacrificial para el bienestar de la obra de Dios. Ahora, para entender mejor el pasaje, quisiera compartirles el contexto del pasaje que tenemos, después la respuesta del apóstol y terminamos con la meta del apóstol Pablo. Pero vamos a empezar nuevamente con una palabra de oración, porque yo quiero hacer la obra por medio de la obra del Espíritu Santo. O sea, mecánicamente yo no quiero presentarles la palabra de esta mañana. Yo quiero que el Espíritu de Dios esté obrando en medio de nosotros. Por eso, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de predicar la palabra tuya, de enseñar la verdad que tenemos delante de nosotros. Y pedimos que estés obrando, oh Espíritu de Dios. Haz una obra especial esta mañana. Ayúdanos a ver nuevamente el amor, el sacrificio de Cristo Jesús. Y gozarnos en lo que tenemos nosotros con el propósito de animarnos los unos a los otros y crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Y si hay alguien aquí esta mañana que no ha llegado a conocerte, haz una obra salvadora para que esta persona pueda llegar a los pies de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Muy bien, bueno, empezamos con el contexto y como ustedes saben, estamos hablando de Corinto. Corinto, había problemas y Pablo escribió esta carta más o menos un año después de su primera carta. Y por medio de su primera carta sabemos que había problemas con inmoralidad, corrupción, división, orgullo, una falta de disciplina dentro de la iglesia, también chismes, envidia, pleitos entre hermanos, una borrachera durante la cena del Señor y aparentemente una falta de liderazgo. Y además, al seguir leyendo en la segunda carta, había una falta de perdón. Y en el capítulo 12 leemos, y estoy citando el versículo 20, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tengo que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Bueno, no estamos hablando de una iglesia ideal. Y además, algunos dentro de la iglesia malinterpretaron lo que Pablo estaba haciendo, diciendo y escribiendo. O sea,
los de Corinto estaban pensando que la manera de conducirse Pablo no era conforme a un buen testimonio. Estaban juzgándole. Ellos estaban diciendo que él era fluctuante. O sea, que él no era una persona de confianza y que decía una cosa y hacía otra. Era una persona de sí y no al mismo tiempo. Estaba aplicando la declaración de Santiago a él, que se encuentra en capítulo 1 de Santiago, el hombre de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. O sea, solamente por cambiar sus planes y no visitarles como les había dicho. Ellos empezaron a criticarle diciendo que él estaba solamente siguiendo la sabiduría humana. Era culpable de pragmatismo y también de orgullo por su manera de escribir. Era difícil entender y leer. Este es el contexto y no es agradable. Encima de todo, la comunicación era difícil. O sea, al salir de Éfeso y en camino a Corinto, tenía que cruzar el mar Egeo a Corinto, y el camino era peligroso. Fue aún más peligroso y más difícil que cruzar a Lima o la hora punta. Ahora, vamos a examinar, entonces, sabiendo todo eso, vamos a examinar la respuesta del apóstol. Y vamos a dividirlo en dos partes. En el primer lugar, tenemos el testimonio de Pablo y después vamos a ver la base bíblica del apóstol. Pero al ver la respuesta de Pablo en los versículos que tenemos, vemos algo más que una defensa propia. Vemos una preocupación por ellos, por el bienestar de ellos. Y este es un punto sumamente importante. ¿Cuántas esposas hay aquí esta mañana que realmente quieren cambiar a sus maridos? No tiene que alzar la mano. O viceversa, ¿cuántos maridos aquí realmente quieren cambiar algo de sus esposas? Bueno, el ejemplo de Pablo es hablar más de su amor por ellos que de las ofensas. Y eso es algo sumamente importante. Voy a citar 2 Corintios capítulo 7, versículo 12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. 2 Corintios 7, 12. Ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. La meta principal fue mostrar una preocupación. Su preocupación primordial no era condenar o defender, sino mostrar su amor por los hermanos. Es un principio sumamente importante. Podemos aplicarlo a la iglesia, pero también en el matrimonio. Y así escribió para mostrar su preocupación por la iglesia en una manera muy gentil, afable. Corregía algunas acusaciones en el versículo 12. Estamos en el capítulo 1. Dijo que no tenía una dependencia de sabiduría, corrigiendo la impresión que tuvieron ellos. No había una dependencia de sabiduría humana, sino una muestra de la gracia de Dios. Ahora, estoy citando versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros.
O sea, la respuesta de Pablo fue una muestra de humildad y sacrificio para ellos. No era arrogante o orgulloso, era transparente. Versículo 13. Porque nos escribimos otras cosas de las que leís o también entendéis. Y en cuanto a ser vacilante o de poca confianza, él contesta en el versículo 17. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. O sea, lo que pasó es que después de escribir 1 Corintios, el apóstol tuvo que hacer una visita no programada a Corinto. Él fue a ellos, pero fue una visita bien difícil, era dolorosa. Y durante la visita, ciertamente había una confrontación, había tal vez un debate, discusiones. Y él no quería hacerlo de nuevo y por eso cambió su plan para otra visita. Ahora, versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuviese una segunda gracia. La Biblia de las Américas traduce así, para que 2 veces recibierais bendición. O sea, iba a visitar 2 veces. Y por vosotros pasar a Macedonia, después Macedonia, venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea o hasta Jerusalén. Sin embargo, en vez de regresar, inmediatamente cambió su plan y escribió una carta que no tenemos ahora y siguió con su plan original de ir primeramente a Macedonia. Versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. O sea, no estaba cumpliendo con su plan. Ahora, algunos de Corinto, legalistas, moralistas, yo no sé, pero solamente vieron el cambio. Para ellos no era bueno. Tal vez una muestra de solamente pragmatismo. Pero él fue prudente. Y es algo que hacemos nosotros. Si hay una confrontación dentro de la familia, es mejor dejar un tiempo pasar antes de tocar el tema de nuevo. Ahora, versículo 1 del capítulo 2. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, dejando un tiempo pasar. Pero dentro de la respuesta de Pablo, vemos su corazón. Siempre estaba pensando en el bienestar de ellos. Versículo 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Ahora, esta es una buena expresión, pero es realmente impresionante o casi increíble si recordamos la naturaleza de los corintios. La falta de moralidad, orden, las contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, todo lo que se encuentra en la iglesia. Él dice, somos vuestra gloria como también vosotros la nuestra. Pero la respuesta de Pablo no es solamente algo personal. Él está haciendo un paralelo a la fidelidad de Dios. Su respuesta también descansa en las promesas de Dios. Ahora, estoy citando versículo 18 hasta el 20, capítulo 1. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí, no, mas ha sido sí en él.
porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ahora, Pablo está haciendo dos cosas al mismo tiempo. En el primer lugar, él está dando su testimonio, pero al mismo tiempo hace una comparación con la fidelidad de Dios. Él está dándoles un fundamento sobre lo cual ellos podrían descansar y nosotros también. Pablo está declarando que podemos descansar sobre algo más estable. Él está diciendo que realmente nosotros tenemos una roca estable, sólida, en quien podamos nosotros confiar. Así nosotros podemos reconocer que somos fluctuantes. Podemos hablar de una manera domingo por la mañana, pero de otra manera lunes por la tarde. Podemos leer las escrituras fielmente por una semana, pero después no abrir la Biblia por 12 meses. Podemos vencer a un pecado persistente por un largo tiempo, pero de repente fallamos. Fluctuantes, inestables, caprichosos, pero la buena nueva es que tenemos un Salvador quien no cambia. Nos ama en una manera fiel, consistente. Él es una roca. Este es el testimonio del apóstol. Ha confirmado con nosotros su amor. Es un amor sellado, prometido. Es lo que los corintios necesitaban. Y realmente es lo que necesitamos nosotros aquí esta mañana. De reconocer de nuevo el amor de Cristo. En los versículos 21 y 22 vemos esta fidelidad. 21. Y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, los términos sellado, arras, son palabras legales que significan una garantía que el negociante va a cumplir su palabra. Y Dios nos ofrece una relación permanente. O sea, el mundo alrededor puede caer, pero Él es fiel. Podemos confiar en Él porque tenemos su promesa y su sello. Y lo que tenemos aquí es algo sumamente práctico. Pablo fue afligido, pero Dios le dio consolación. Lo vimos la semana pasada en los versículos 3 y 4 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Siguiente versículo. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La vida del apóstol Pablo estaba en peligro, pero Dios le rescató una y otra vez. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Versículo 10. El cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Alrededor de nosotros hay conflictos, problemas en nuestros matrimonios. Hay conflictos en la iglesia, hay desacuerdos. Y en Corinto había muchos problemas, como ya hemos visto. Pero lo que Pablo quiere
dejarnos es la enseñanza que tenemos un fundamento firme y por él, por medio del fundamento que tenemos, nosotros podemos bregar con todos los conflictos, problemas, desacuerdos. Ahora voy a citar el Salmo 18. Y es para animarnos. Te amo, oh Jehová. Salmo 18, versículo 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y tenemos que fijarnos en estas palabras, o sea, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi alto refugio. Versículo 2. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atormentaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. O sea, si entendemos lo que Dios ha hecho a nuestro favor, o sea, nos confirma, nos unge, nos sella, nos da las arras del Espíritu, que Él quiere tengamos una seguridad profunda y un contentamiento arraigado a Cristo. O sea, si entendimos todo eso, tenemos que buscarle más y más todos los días. Y es importante reconocer lo que tenemos en Cristo, porque esta realidad puede darnos la fuerza, valor, la perseverancia que necesitamos para aguantar las pruebas, contiendas, divisiones que vienen. Y es un conocimiento que tenemos que aplicar día tras día. O sea, es el deseo de tener toda la plenitud del conocimiento de Dios. Ahora, no cabe duda que algunos en Corinto estaban dispuestos a bregar, luchar y hacer un gran esfuerzo, resolver todos los problemas. Pero al mismo tiempo, en la misma iglesia, otros no estaban dispuestos. Ahora, en el pasaje, no nos dice la naturaleza del problema primordial, pero fue algo público, algo conocido. Y la meta del apóstol Pablo era poner todo en orden, pero sobre todo la meta era el bienestar de ellos. Fue la meta del apóstol, mostrar el amor de Dios delante de ellos. Pero hay algo, bueno, tenemos que notar, algo que no hizo. No los abandonó. No los menospreciaba. No cortó comunicación con ellos, porque su meta era seguir con ellos y amarles. Versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que yo os tengo. Aquí tengo algo sumamente importante compartir. Y es la actitud del apóstol. Y es lo que yo quiero ver dentro de mí. Y es algo que debemos mostrar como una iglesia. El apóstol Pablo no está tratando de dominar a los corintios, sino trabajar con ellos. Estoy en versículo 24. Y es para el bienestar de ellos. Versículo 24. No que os enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Por este versículo tiene dos partes. La primera parte tiene dos divisiones.
no enseñoreemos de vuestra fe. Y número 2, colaboramos para vuestro gozo. Ahora, la segunda parte es más sencilla. Es porque por la fe estáis firmes. Ahora, en la primera parte, el contraste se encuentra en las palabras enseñorear y, por otro lado, colaborar. Enseñorear indica exaltar su autoridad, mientras colaborar indica pasar al lado para ayudar. Entonces, por un lado, tenemos algo de poder o orgullo, y por otro lado, tenemos la idea de humildad y ayuda. El contraste no es fe y gozo, sino el contraste se ve en la idea de dominar o ser compañero de milicias. Así, no iba a exaltar su autoridad, sino colaborar. Y el resultado es una mezcla de fe y gozo. Y la verdadera fe va a producir gozo. Y es la meta que debemos tener nosotros, de ver un fe que está creciendo y al mismo tiempo tener gozo dentro de nosotros. Pero no vamos a lograrlo si estamos tratando de dominar uno sobre otro. Tenemos que pararnos al lado y ayudar. Así, él no iba a exaltar su autoridad, sino colaborar, y el resultado es una mezcla de fe y gozo. Y podemos decir que el gozo del versículo 24 es el gozo de la fe. La verdadera fe va a producir gozo, y esta es la meta que debemos tener. Ahora, la segunda parte del versículo dice, porque por la fe estáis firmes. Y aquí él está diciendo que la fe va a darnos estabilidad y al mismo tiempo gozo. Y esta es la meta. Pablo se preocupó por la iglesia, por el bienestar de la obra, por su fe y por su gozo. Ahora, la pregunta es, ¿eran dignos de todo eso? No, realmente no eran dignos. O sea, los líderes de la iglesia y la iglesia en sí no eran irreprensibles, amantes de lo bueno, sobrios, justos o dueños de sí mismos. Había problemas. Pero el apóstol estaba dispuesto a sacrificar todo para ellos. Y él estaba viviendo el evangelio para ayudarles a ellos a crecer. Él dijo una vez en 1 Corintios, capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y lo que está diciendo es que él quería mostrarles el evangelio, sacrificar sus prioridades para el bienestar de ellos. O sea, la obra de Cristo era negarse a sí mismo por nosotros. Romanos 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Enemigos, salvados, es por la obra de Cristo. Y el apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de Cristo, está mostrando su amor, compasión, misericordia y sus lágrimas para el bienestar del pueblo. Y aquí llegamos al versículo 4 del capítulo 2. Porque por la mucha tribulación, angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Esto es lo que tenemos que mostrar los unos con los otros. Nuestro amor. Ahora, yo reconozco que hay un tiempo apropiado para salir
de una obra. Cristo les dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 9, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y en Pisidia, cuando los judíos rechazaron la predicación de Pablo y de Bernabé, ellos hicieron lo mismo. Versículo 50 de Hechos 13. A los principales de la ciudad levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Sin embargo, este no fue el caso con los corintios. Todavía había un anhelo por la palabra de Dios, un hambre y sed por la presencia de Dios. Tuvieron fallas, problemas. Pero Pablo vio la posibilidad de ayudar, corregir y instruirles en justicia. Y se quedó con ellos, mostrando la paciencia, amor de Cristo. Y esta mañana tal vez hay algunos de ustedes que han pasado por un tiempo vacilando, un tiempo lejos de Dios. Y durante este tiempo ha sido más fácil, como los corintios, ver las fallas de los demás que sus propios pecados. Yo quiero decir con Pablo que con angustia de corazón, que vean cuán grande es el amor que tenemos nosotros para ustedes. Y aún cuanto más grande es el amor que Cristo tiene para nosotros. Yo estaba meditando eso al cantar los himnos esta mañana. Ese amor yo no puedo entenderlo. Porque Él me conoce principio a fin. Y Él me ama. Y podemos escondernos en amor de Cristo. Pero tenemos que ser transparentes. Y para terminar, yo quiero compartirles un relato histórico. Ustedes recuerden que no hace mucho tiempo, tal vez fue la enseñanza sobre las doctrinas de la gracia. Hablamos de los hombres más reconocidos de la Reforma. ¿Recuerden? Hablamos de Calvino, Lutero, Zwingli. Y saben ustedes que Zwingli fue utilizado en Suiza para establecer la Reforma. Y había un tiempo de avivamiento. Pero lo que pocos saben es que él había tenido una relación con una chica antes de ser confirmado como pastor. Y la prueba de la fornicación se encontró en una carta que Zwingli escribió confesando todo. Ahora, él lo hizo. 300 años después, 300 años después de la muerte de Zwingli, estamos hablando del siglo XVIII, un erudito estudiando la vida del reformador encontró la carta. Ahora, este erudito era Johannes, el apellido es bien difícil, voy a matarlo. Schules, no deben citarme, muy bien. Bueno, vamos a llamarlo Johannes. ¿Ok? Pero al leer esta carta fue un choque grande. Y su primera reacción era destruir la carta para mantener el testimonio del reformador. Pero después de quemar una parte de la carta, cambió de su opinión. Apagó el fuego y la guardó en el archivo. Y su declaración era: el protestantismo es la verdad en todas las circunstancias.
Y esta fue la respuesta teológica y una respuesta teológica poderosa. Y algo que necesitamos nosotros hoy. O sea, tenemos la tendencia de preocuparnos más por lo que van a pensar la gente alrededor o por una buena apariencia externa o por la realidad, preocuparnos más por estas cosas que por la realidad del Evangelio. Juanes vio la importancia de decir la verdad y vemos lo mismo en la carta de Pablo. Fue una transparencia total. No trataba de esconder nada. Mostraba lo bueno y lo malo. Así nuestra esperanza descansa solamente en Cristo. Porque la realidad es que los hombres, teólogos, pastores, evangelistas, podemos fallar. Pero la fe que descansa solo en Cristo, solo en la Escritura, solo para la gloria de Dios, no va a fallar. Es estable. Y tenemos confianza y consolación en lo que Él hizo. Nuestra esperanza es firme por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Y así somos salvos solamente por gracia, solamente por la fe en la obra perfecta de Cristo Jesús. Así podemos nosotros tener confianza cuando leamos de los problemas en Corinto. O pasemos nosotros por problemas también. Porque tenemos un Salvador quien es firme. Yo quiero animarles diciendo que hay consolación, hay esperanza, tenemos nosotros ayuda y misericordia en Cristo Jesús. Y para mí, el gozo más grande es compartir con ustedes la realidad de lo que tenemos en Cristo Jesús. O sea, el gozo que tengo yo es compartir el perdón y la misericordia que se encuentra en Cristo. Y si ha fallado, hay esperanza. Si está buscando Cristo, Él está. Hay que buscarle. Y ese mensaje del apóstol Pablo, tenemos que seguir adelante. Tenemos que ser transparentes, honestos, pidiendo todo el tiempo por un avivamiento personal, colectivo, un avivamiento que puede pasar por toda la nación. Cristo es poderoso para cambiar vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra tuya, por el testimonio del apóstol Pablo. No estaba tratando de esconder nada. Todo está allí, pero también vimos la dedicación, las lágrimas, la preocupación de este apóstol. Ahora, Padre, ayúdanos a nosotros sentir tu presencia y mostrar la misma preocupación por los demás, pidiendo la bendición tuya en el nombre de Salvador. Amén.